todas las economías, por ejemplo, economías de escala y economías de alcance, que son fundamentales para la organización industrial. Puntualizando un poco más sobre esto de economías de escala. El concepto mismo de economías de escala nos dice, hay economías de escala cuando el costo de producción de un único producto decrece con el número de unidades producidas. En otros términos, cuando la empresa produce más unidades, sus costos unitarios son más bajos, ¿no? Esa es economía de escala. Y economías de alcance, que eso es lo que más observamos acá en nuestra agroindustria del Cusco. Si nuestra agroindustria, por ejemplo, solamente se especializara en la producción de mermelada de saúco, operaría solamente 3 meses al año, 4 meses. Pero justamente para no tener paralizada o subutilizada su capacidad instalada, lo que hace es producir otras, por decir, mermelada de fresa, otras, ¿no? Y también otros productos. Generalmente en la agroindustria producen, pues, todo lo que habíamos señalado, ¿no? Sopas, desayunos, etcétera, ¿no? En otros términos, diversifican su producción. Y en el ejemplo que tienen ahí en la diapositiva dice X más Y, ¿no? Entonces, hay empresas que ahorran costos cuando producen X más Y. Y nuestra agroindustria no solamente produce 2 productos. En promedio, por lo menos, cada empresa está produciendo 20 tipos de productos. En promedio. Hay empresas que producen 80 tipos de productos, ¿no? En otros términos, diversifica su producción, pero la planta es la misma. Con esa misma planta diversifica muchos productos, ¿no? Entonces, eso es economías de alcance para la pequeña industria. Es posible que cuando las empresas aumentan de tamaño, las economías de escala ya no, perdón, las economías de alcance, de repente ya no son pertinentes para una gran empresa, ¿no? Sino, esa gran empresa cada vez se hace más específica, más especializada, por lo tanto, le conviene especializarse en un solo producto, por decirlo así, ¿no? 1 o 2 productos. Todo eso cuenta. Igualmente, cuenta el tipo de producto que se está transando. No es lo mismo comercializar dulces, caramelos, chocolatillos, cigarrillos, que comercializar carne de vacuno, por ejemplo, ¿no? O automóviles. Eso estamos tratando ahora. Estamos tratando justamente la organización industrial basada en economías de alcance, economías de escala e integración vertical, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que ahora habíamos estado ya viendo esta mañana, las decisiones de integración hacia adelante, ¿no? Cuando hay decisiones de integrarse hacia adelante, mayormente en la distribución, ¿no? Entonces vamos a utilizar algunas notaciones para explicar justamente esas situaciones de integración hacia adelante, donde 2 signos positivos denotan considerable. Cuando hay un solo signo positivo, denota alguna. Cuando es un signo negativo, es incierta. Y 0, insignificante. Entonces va desde lo más altamente considerable hasta el insignificante, ¿no? ¿En qué condiciones uno hace integración vertical? Cuando denota considerable, denota alguna, incierta o insignificante.
Eso lo vamos a ver, les decía también Williamson, ha observado la industria norteamericana y también no solamente a nivel internacional ha observado, ¿no? Muchas, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, la industria japonesa también ha estudiado Williamson. En todo caso, aquí lo que estamos viendo es esas notaciones. Están viendo ustedes allí en la diapositiva, están observando que hay integración hacia adelante del 1 a la 7, porque la 8 ya es errada. Han hecho integración y han quebrado, la empresa ha fracasado, ¿no? Eso es lo que hay que también saber entender. No siempre toda integración hacia adelante es exitosa. Hay, como dice ahí, errada. Hay fracasos, ¿no? También nos dice en qué condiciones puede haber integración hacia adelante. Cuando la venta es, por ejemplo, estamos hablando hacia adelante, ¿no? La distribución. Cuando puede ser también ninguno mayoreo, dice, ¿no? 1, preventa. 2, manejo del inventario. 3, propiedad del menudeo. Miren, desde el mayoreo estamos bajando al menudeo. Bienes de consumo perecederos. La comercialización de carnes. Eso es clarísimo, ¿no? Y tal vez ese es un mercado importantísimo, porque estamos hablando de productos perecederos de las carnes. Y sume nomás a la carne de res, la de pavo, la de pollo, el pescado, etcétera, ¿no? Bienes de consumo durables, bienes de productos durables. Bienes de consumo durables, por ejemplo, tenemos la agroindustria, ¿no? Los cigarrillos también es eso. Bienes de productos durables, industria automotriz, ¿no? Y por un lado, ahí tenemos, ¿no? En esas condiciones, si es al mayoreo o al menudeo. Pero cuenta, para tomar decisión de integración hacia adelante, las economías de alcance. Exterioridades, las externalidades. Siempre hay, pues, externalidades. Por ejemplo, también lo dice Williamson, ¿no? Cuando se inicia el ferrocarril en Estados Unidos, del este hacia el oeste, y de películas se ha visto, pues, N películas, ¿no? Al respecto, cómo es que la empresa constructora del ferrocarril comienza, ¿no? Ahí se ven las películas, expulsar primeramente a los pieles rojas, a los colonos, etcétera, ¿no? Entonces, el ferrocarril, al aperturar, no solamente transporta bienes, ¿no? Sea finales o duraderos, lo que sea. A partir de eso también se impulsa otras formas de comunicación, ¿no? Se agiliza más la comunicación, surgen nuevas ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, son externalidades positivas. Y la especificidad de los activos. Se requiere alta especialización. Obviamente, para la distribución hacia adelante, especificidad de los activos no necesitas. Salvo como vamos a ver más adelante en otros casos. Hay, como están viendo ya, pero cuando es la distribución al mayoreo, lo que cuenta, dice, es mucho más importante las economías de alcance. Por eso habíamos puesto de nota, ahí estaba a ver, ¿dónde está eso? De nota considerable. Considerable. En preventa no hay ninguna de estas, es irrelevante, entonces probablemente se recurre al mercado, ¿no? Manejo de inventario. Aquí juega mucho más importante las externalidades, ¿no? Los stocks. Cuando tú empiezas a gran escala a transportar bienes, distribuir, entonces se genera también, pues, otro tipo de
requerimientos. Almacenes, por ejemplo. Están viendo ustedes, no tenemos mucho que rompernos la cabeza. Miren nomás en la ciudad del Cusco. ¿Cuántas empresas tenemos ahí que venden cemento, fierro? ¿Acaso no se necesita toda una inversión ahí para localizar el almacén? A lo largo de Guairuro, Pata, en el parque industrial, ¿no? Ahí van a haber grandes almacenes, donde esos camiones gigantes de más de 20 toneladas están ahí transportando inventarios, ¿no? Stocks, y almacenan. Y necesariamente tiene que ser otra empresa. Por ejemplo, tengo la impresión que King se está beneficiando muy bien de la distribución de inventarios de stocks. En el caso del cemento es esta empresa Polo, ¿no? Polo hace años, 2 décadas atrás, no se conocía nada, ¿no? Es más, su actividad era otra. Comienza a negociar con el cemento y luego, primero empezó con pinturas. Obviamente, todo lo que está relacionado a la industria de la construcción, desde las pinturas, los materiales de construcción, todo. Alrededor de eso se han generado con muchas empresas. Entonces, aquí no vemos ninguna empresa integrada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería una empresa integrada? Cuando los cementos Yura tenga su propio almacén acá y la propia empresa estaría distribuyendo. Entonces, no la tenemos como ejemplo en el caso, pero sí se puede hacer a través de inventarios, integración hacia adelante, por la necesidad de hacer fuerte inversión en almacenamiento, ¿no? Bienes de consumo perecederos. No se hace integración porque debe ser de alto riesgo y poco rentable, no hay integración vertical. Se utiliza más bien a terceros, ¿no? A distribuidores, a concesionarios, etc., ¿no? Pero ejemplos que señala Williamson es justamente lo que les comentaba, ¿no? El ferrocarril. Nosotros hemos visto películas del viejo oeste donde los ganaderos transportan el ganado vivo, ¿no es cierto? Llevando a las ciudades, ¿no? Están ahí arreando vacunos para llevarlos a la ciudad para su venta, ¿no? De carnes. Aparece el ferrocarril y ya no necesitabas llevarlo, ¿no? Así, de esa forma, sino ya en los vagones. Pero como quiera que con el avance del tiempo ya los activos también se hacen más específicos, entonces muchas veces, aquí justamente viene esto de la propiedad al menudeo, en la especificidad de los activos, están viendo ustedes aquí 2 signos, ¿no es cierto? Propiedad del menudeo. ¿Qué cosa es aquí la integración hacia adelante? O sea, la empresa debería necesariamente tener, aquí cuando hablamos de propiedad del menudeo, sobre todo cuando son bienes de consumo final, los carros refrigerados. Primeramente los vagones de los trenes, ¿no? Pero no están refrigerados. Entonces se empieza a construir camiones frigoríficos refrigerados. Entonces, a veces la misma empresa tiene que tener esos camiones para distribuir, pues. Entonces, tiene que tener camiones especializados. Camiones frigoríficos. Entonces, allí está diciéndonos, en esas condiciones necesariamente tiene que haber integración vertical. La propia empresa tiene que encargarse de invertir, ¿no?, en sus camiones refrigerados, ¿no?, para que puedan hacer la distribución de venta de carnes. Los pescados, igualito. Otra, en el 6, bienes de consumo durables, también igual. No es tan relevante las economías de alcance ni exterioridades, sino la especificidad de los activos.
Eh, También lo comenta el autor, porque todavía yo lo vi eso cuando niño, ¿no? Había esas máquinas de coser Singer, actualmente hay, ¿no? Pero yo veía cómo era la comercialización, la venta de las máquinas. La propia empresa tenía que tener su empresa distribuidora, sus vendedores, ¿no? Especializados. Hasta el activo fijo del hombre tenía que estar especializado, tenía que conocer pues, cómo funciona esa máquina, cómo se utiliza, ¿no? Para que enseñe también a los compradores, a los potenciales compradores. No solamente eso, tenía que tener un técnico que opere la máquina, o su contador, y otro es el vendedor, el distribuidor. Entonces, mínimamente tenía que tener 3 técnicos, ¿no? Y también en algún momento con los vehículos, los autos, así era. Pero como quiera que con el tiempo aumenta la escala de ventas, entonces la empresa obtendría mejor eh, entregando a concesionarios, ¿no? Entonces ya no necesitas tener tú mismo directamente una inversión de tu planta distribuidora, de comercializadora, ¿no? Ya usas concesionarios, pero aquí está poniendo eso porque muchas veces necesita, pues, ¿no? Estoy hablando de concesionarios, por ejemplo, la Toyota, ¿no? En la Avenida de la Cultura, al frente de la U, un poco más abajo de la U, ¿no? Ese señor es toda una empresa, pero solamente es distribuidora la empresa, ¿no? Obviamente que seguramente han hecho un contrato, relaciones contractuales con la misma empresa Toyota, para que ellos se encarguen de distribuir acá en el Cusco. O sea, hay relaciones contractuales, ya no invierte directamente la empresa en esa planta, sino el concesionario. Entonces, esto ya no existiría para el caso de la Toyota cusqueña, ¿no? La empresa distribuidora. ¿Por qué? Porque no es pues, propietario de la Toyota, no simplemente se están encargando de vender los autos. Igualmente también con los bienes de productos durables, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo los casos de integración hacia adelante en la distribución. Todo depende del tipo de bien que estamos distribuyendo. Todo depende, no es fácilmente integración, no, es toda es bien, la organización industrial es muy compleja, pero interesante. Veamos ahora la integración lateral. ¿Tienen alguna pregunta antes para entrar a la integración lateral? Entonces veamos el caso de la integración lateral. La distinción que se establece entre la integración lateral y la integración hacia atrás tiene algo de arbitrario. El autor al investigar está haciendo algo que está fijando, ¿no? Arbitrariamente con fines de investigación nomás, ¿no? Se incluye en el primer caso el abasto de componentes, carrocerías, etc. Y se reserva la integración hacia atrás para los materiales más básicos, ¿no? Ya, pues. Entonces, se reserva la integración hacia atrás para los materiales básicos, o sea, las materias primas, ¿no? Porque también materia prima podría ser, pues, cuando tú construyes carrocerías es de madera, pero arbitrariamente la estamos llevando porque no es, pues, no es lo básico, ¿no? Lo básico es el vehículo, ¿no? La carrocería ya es un complemento, ¿no? Entonces, por ahí que lo está diciendo arbitrariamente, voy a separar en esas condiciones. Clafford y Alcian realizaron un estudio de la relación de intercambio bilateral que existía entre la Fisher Body y la General Motors en los años 20. Ilustra la integración lateral. Estos son los hechos básicos. Este es interesante, que siempre les estaba adelantando. Más adelante les voy a explicar sobre la General Motors y la Fisher Body. Es el caso que les decía, ¿no? En 1919, dice, la General Motors celebró con Fisher Body un acuerdo contractual
gobernación contractual, ¿ah? Ya estamos hablando de relaciones bilaterales, ¿no? Y por 10 años ahí está. Lo que estudiamos también, estructuras de gobernación contractual, no es posible, no es una cosa, una fantasía, es lo real, lo que se da. Eso es lo que ha investigado Williamson, ¿no? Y eso está diciendo, habían celebrado aquella vez por 10 años, donde se comprometía la Fisher Body a abastecer a la General Motors con carrocerías, ¿no? Y la General Motors se comprometía a comprar la totalidad de sus carrocerías. En otros términos, la Fisher Body localiza su planta para construir carrocerías únicamente para vender a la General Motors, ¿no? Esa era la condición por 10 años. El precio se fijó sobre una base del costo más un margen, ¿ve? No es pues un precio de mercado, ¿no? Es ya, este es monopolio. Es una negociación contractual donde se determina el costo unitario más un margen de ganancia. Ese es solamente monopolio, ¿no? E incluía la disposición de que no se cobraría a la General Motors más que a fabricantes de automóviles rivales. La otra condición, mire, la General Motors está diciendo, ahora, si usted me vende esas carrocerías, yo le voy a comprar todo, pero ojo, tú no me puedes vender a un precio más alto que tu competidor. Obvio, si tu competidor me va a vender a un precio más barato, te dejo a ti y yo compro de la empresa que me venda más barato. Entonces la Fisher Body tiene que también fijar su precio que no esté por encima de sus competidoras, ¿no? Ya estarán jugando envueltamente por los modelos, ¿no? Que al final vamos a ver los modelos y ahí también van a practicar como ya en teoría nomás mentalmente ya estás jugando. Lo que les estoy explicando está con modelos. Lo que pasa es que solamente la estamos ya sintetizando, ¿no? La explicación. Pero tras de eso hay todo un modelo, esa fijación del precio, fijando costo más un adicional en el markup. Ese es, por lo menos hay 3 modelos para explicar eso. Tres distintos modelos de fijación de precio en esas condiciones. 3. La demanda de carrocerías por parte de la General Motors aumentó sustancialmente por encima de lo que se había pronosticado. En consecuencia, la General Motors se sintió insatisfecha con los términos de ajuste de los precios. Claro, la General Motors en esa época empieza a crecer la industria tremendamente y comienza a demandar más carrocerías para producir más unidades, ¿no? Como ha aumentado, ¿qué pasa? Lo natural es cuando aumenta tu demanda, ¿qué pasa? Vas a subir tu precio. Entonces, eso es lo que seguramente ha hecho por la General, digo, la Fisher Body, ¿no? Le subió la precio, entonces, y la General Motors no estaba satisfecho con esa decisión. Y no solo eso, dice, además instó a Fisher a ubicar su planta de carrocerías al lado de las plantas de ensamblado de la General Motors a fin de obtener ahorro de costes de transporte e inventarios. Seguramente, si usted me abastece las carrocerías, pero no solo eso, tenemos que abaratar para ser más competitivos. Entonces usted ya no me transporta sus carrocerías, sino localiza donde está mi planta principal, su planta de carrocerías. Así vamos a ahorrar usted y yo transporte, economizamos costos de transacción y somos más competitivos. ¿Cómo, cómo se explicaría esa economización del costo de transacción ahí? Que es distinto al costo de transporte o que es distinto al costo de producción. Por eso hay que hablar con propiedad, ¿no? Con nombre y apellido. Yo dije costo de transacción, porque se supone que ya me dominan la teoría de costo de transacción, entonces yo simplemente estoy dando como que ustedes ya dominan a las 1000 maravillas la teoría de los costos, así se habla, ¿no? La teoría de la economía del costo de transacción. Esa sería en su forma más completa. Es que
no solamente ahorras transporte cuando localices en forma continua las dos plantas, sino ya evites cualquier tipo de, diríamos, de conductas oportunistas o racionalidad limitada. Aquí ya nadie se hace el vivo, ¿no? Todo se hace bajo relaciones contractuales donde se tienen que fijar las cláusulas del contrato, ¿no? Con transparencia, con todo. Eso reduce costos. Eso. O sea, confianza. Ahorita, por ejemplo, y la confianza no solamente va en la empresa privada, también va en la pública. Ustedes habrán escuchado el mensaje de Sagasti, ¿no? Cuando asumía la presidencia, que todo hace mi esfuerzo para recuperar la confianza, porque la población ya no confía en los congresistas, pues, ¿no? En los políticos en general, ¿no? Entonces, todos están trabajando para cómo recuperamos la confianza, porque es fundamental, porque está ahí el costo de transacción, tanto en lo público y en lo privado. La desconfianza, como hay desconfianza, todo el mundo va a querer cuidarse, va a querer protegerse, pero eso implica costos, la protección. Y eso lleva costos, por supuesto. Estoy volviendo una vez más a comentarles eso que les digo, ¿no? Mejor dicho, eso que ya dije hace tiempo. 4. La General Motors empezó a adquirir las acciones de Fisher Body en 1924 y completó un acuerdo de fusión en 1926. Ya lo hizo integración vertical. ¿Ah? Porque en los 3 pasos previos que hemos visto anteriormente, había costos de transacción que estaban elevando los costos unitarios. Entonces, la General Motors con fines de seguir reduciendo. Por eso también ustedes dense cuenta nada más. ¿Cómo creen que ahora abundan los carros en el Cusco? Todo el mundo tiene carros, porque en el tiempo se ha abaratado los carros. Porque la industria automotriz, con el transcurso del tiempo, ellos tienen que seguir abaratando sus carros para ser competitivos. Aquel que empieza a producir carros caros no va a cerrar su planta, ¿no? Su preocupación permanente de toda industria automotriz es cómo bajamos los costos unitarios de producción. ¿Y cómo bajamos? A través de costos de transacción. La relación contractual de las dos empresas pasaron por 3 etapas. Una contratación más o menos autónoma, funcionaba evidentemente a satisfacción de las partes de la época de las carrocerías de madera. Ahí, en esa etapa, en esa primera etapa, era carrocería de madera. Por lo tanto, no había mucho problema, ¿no?, de contratación. Era más transparente. Pero miren, fíjense, si pasas de una carrocería de madera a la metálica es especializada. Entonces ya es más idiosincrásica. Surgió así una condición de mayor dependencia bilateral. Entonces ya se hace metálica, entonces hacemos contratos de dependencia bilateral, lo que adquirió una de elaboración de una nueva estructura contractual. Obviamente había que hacer una nueva estructura contractual. El ajuste de precios se hizo mediante fórmulas y el arreglo de las disputas mediante el arbitraje. Como decía, monopolio bilateral, entonces el arbitraje. Pero acá viene la otra, que no, o se me fue, ¿no? Porque finalmente ya no se hace pues, a través de arreglos bilaterales. La última sería la fusión. Al final lo absorbe la General Motors a la Fisher Body, integración vertical. Entonces ya te ahorraste todos los problemas anteriores, ¿no?, con la integración vertical. Pero ya te has ahorrado esos problemas. ¿Qué significa ese ahorro de problemas? Significa que has abaratado también tus productos, ¿no?, tan solamente por problemas de costo de transacción. Muy bien. Ahí tienen entonces un ejemplo de integración vertical. Integración hacia atrás. Si no tienen alguna pregunta, paso a la integración hacia atrás. La integración hacia atrás en las materias primas, eso es bien claro.
puede ocurrir por tres razones principales. Uno, para realizar potenciales economías del coste de transacción, que eso es lo primero, ¿no? Hay que economizar los costos de transacción. Dos, para propósitos estratégicos. Esto puede ser ya con fines monopólicos, ¿no? Pero también lo estratégico no siempre va a apuntar a lo monopolio. También por estrategia de repente puedes reducir costos también, ¿no? O tres, por razones cerradas. Te has equivocado. Como eso que les decía en el monstruo de Riverdale, claro, de la General Motors, ahora que recuerdo. Para abaratar todos sus costos, empieza a integrar todas las plantas necesarias, ¿no? Hasta bosques compran, ¿no? Bosques naturales de madera. Pero esa era errada, pues, porque esa no es su especialidad de la empresa, ¿no? La especialidad de la empresa es producir automóviles o en general vehículos, ¿no? ¿Para qué integras? Mejor déjalo que haga un tercero. Por eso no siempre uno tiene que tratar de producir todo, porque en el mercado de repente encuentras más barato. Y tú, si tú lo produces, lo haces más caro. Y así debe ser. Eso la industria sabe. Solamente va a integrarse aquella donde realmente va a economizar. Pero si en el mercado puedes abastecerte, apuestas por el mercado. Es por eso lo que hemos estudiado pues, esta mañana. Primero, por eso les he repetido. Son alternativos. O bien recurres a la organización del mercado, o bien recurres a la organización interna. Y lo que estamos viendo ahora es pues, organización interna, integración. En este caso ahora es hacia atrás con la materia prima, ¿no? Acá dice, ¿no? La adquisición de los depósitos de carbón y de piedra caliza por parte de las compañías siderúrgicas parece carecer de justificación por el costo de transacción o por razones estratégicas, de modo que quizá hayan sido erradas. Ajá. Miren, pues, hay plantas que han comprado, miren, depósitos de carbón y también piedra caliza, ¿no? Entonces, de repente, querer integrar en esas formas es raro, ¿no? Vas a quebrar. Al final vas a tener que venderlo tu planta, ¿no? Y a un precio regalado, porque tu empresa está quebrada, la casa está en auge. Cuando está la empresa quebrada, está parada, el precio se reduce al mínimo. Por eso los empresarios saben, si quieren vender su empresa, tienen que venderlo cuando la empresa está en crecimiento. Yo lo vi eso, yo sabía, intuía eso, cuando la cerveza cusqueña uh, era todavía de la Gunther, ¿no? Tenía la que conocemos por el jardín de la cerveza, donde se llevaban eventos, todo eso. Entonces yo decía, ¿por qué tanto la cerveza cusqueña ahora se está esforzando por tener las mejores ventas? Lo vendía por todo lado, estaba conquistando mercados de Puno, Madre de Dios, en expansión, ¿no? En expansión. Y en ese momento decide venderlo. Y ya cuando estudié esta teoría, recuerdo, ¿no? Porque eso era cuando estaba joven, ahí sucedió eso. Y ya inclusive cuando estábamos docentes, porque todavía la Facultad de Economía disfrutó de esas promociones que tenía la cerveza cusqueña con la Gunther, que hacían pues promociones, ¿no? A nosotros nos alquilaron el local, nos dieron gratis, a condición de que mínimamente teníamos que consumir cierta cantidad de cerveza, ¿no? Y nosotros duplicamos o triplicamos el consumo. Le salió ganando la empresa, pero nos pusieron gratis el local, nos pusieron un conjunto musical, una serie de promociones que nos dieron, ¿no? Entonces, ahí por eso decía, no, está creciendo la empresa, está vendiendo, uff, qué tal promoción, pero no sabía que por estrategia, ahí está eso, ¿no? Por estrategia estaban haciendo eso, porque sabían que lo iban a vender. Una vez que está en crecimiento la empresa, lo vendemos en ese mejor momento a un buen precio, y lo vendieron a la Bacus. La Bacus lo integró. Esa integración, por ejemplo, esa integración es por fines estratégicos, no por fines de costos de transacción o de eficiencia.
Y eso lo ha permitido el Estado peruano, porque realmente eso ha debido prohibirse, porque eso no era, esa forma de integración no es correcta. Es simplemente fortalecer el monopolio. Ahí está un buen ejemplo, ¿no? En buena hora que lo comento, de que esa forma de integración inclusive estaba lindando ya con digamos, con las normas, con las leyes, porque de acuerdo a nuestra Constitución claramente dice, ¿no? El Estado promoverá mercados competitivos, porque nuestra economía es una economía social de mercado, así dice nuestra Constitución. Pero en sus narices están permitiendo que se formen monopolios. Y ahora sabemos por qué se permite. Porque estas grandes empresas siempre financian, pues, a los políticos. Y los políticos se hacen de la vista gorda, se hacen los que no ven, son sordos, son mudos, para eso sí. Porque han sido sobornados con la campaña. Entonces, ahora va a ser ahora típico, ¿no? Estas elecciones, porque todo el mundo va a estar a la casa de estos políticos, a ver si se hace financiar con cualquiera de estos grandes empresarios, que va a estar difícil ahora, por ahora, ¿no? Entonces, tenemos una buena oportunidad ahora de saber elegir al mejor, en este caso a los congresistas y al mejor gobernante, porque ahora ya no vemos, pues ya no vemos planes de gobierno, no nos interesan sus propuestas. Lo que estamos averiguando es si tiene rabo de paja, o sea, si tiene algún proceso judicial, que si tiene un proceso que no ha, para empezar, hay varios ya que habían tenido procesos, por ejemplo, de que no pasaron, ¿no? Las obligaciones de alimentos a sus hijos. Entonces, para ser congresista, ese señor ya está vetado, porque es un padre de la patria. Si a sus hijos no quiere darle el sostenimiento, mantenimiento, educación, todo, menos va a estar para el Estado. Entonces, eso tienen que ustedes estar observando ahora. Si tienen procesos o no, y de qué tipo de procesos. Pero todo aquel que tiene procesos y que ya cometieron delitos, no pueden ser padres de la patria. Ahí está justamente, por eso es que fácilmente perdemos valores. La honradez, la honestidad, ¿no? Y todo más bien está por otro lado, del engaño, de la mentira, del oportunismo. Eso, por eso es que Williams cuando estudia, justamente, esto en todas partes se cuece en habas, pues, ¿no? Seguramente en la década del siglo pasado, en las 80s, 90s, eso, cuando estudiaba Williams, eso estaba observado. Y que, por cierto, eso es cierto, así es, ¿no? Por eso esta teoría que les estoy enseñando, pues tiene que aprender para que tenga también mejor formación profesional como economistas. Y esto está marcando diferencia. Ustedes tienen ahora herramientas que muchos no tienen, muchos economistas no tienen. La herramienta de la organización industrial, hace poquito nomás están teniendo ustedes, están estudiando, será pues hace 3 años, nada más. Hace 3 años atrás no saben, promociones de 3 años hacia atrás no saben estas teorías, no conocen. Bien. Algunas observaciones sobre la manufactura. A ver, vamos a ver esto de la manufactura japonesa. Y porque ya hemos terminado la integración hacia atrás, a lateral y hacia adelante. Eso es la industria convencional que nosotros conocemos y la industria norteamericana. Eso es lo que así funciona. Pero vamos a ver ahora a la industria japonesa, a la industria automotriz japonesa. Van a ver que su organización industrial es distinta y también tiene varias, diríamos, aportes. Cómo es que la industria japonesa es competitiva a nivel internacional, ¿no? Compite, inclusive casi lo quebra a la industria norteamericana. Recuerdo perfectamente en la década de los 90 del siglo pasado, o sea, hace 20 años estamos hablando, o tal vez un poco más, también yo percibí eso. Recuerdo mucho que la industria automotriz norteamericana ha entrado en crisis, pues. La General Motors, la Ford, ¿no?
entraron en crisis y tuvo que salir uno de los presidentes, no recuerdo cuál de los presidentes, tuvo que salir a rescatar esta industria. ¿Y saben por qué entró en quiebra? Claro, tiene que haber sido en la década de los 80 porque hubo el conflicto del Medio Oriente y donde se dispararon los precios del petróleo. Se dispararon. Entonces el combustible se hizo caro. Y la industria automotriz norteamericana tenía carros gigantes de estos autos, que son cómodos, amplios, pero consumen mucho combustible. Entonces, ¿qué hizo la Toyota observando eso? Nosotros no vamos a construir autos grandes, cómodos, sino simplemente que dé espacio, comodidad para 2, 3, 4 pasajeros, ¿no? Sin tener espacios vacíos. O sea, hacer carros pequeños, pero lo más importante, ahorradores de combustible, del precio del combustible. Entonces, con eso entró pues, la Toyota a Estados Unidos y la gente empezó a comprar, porque no por el hecho de que tú eres norteamericano, no, yo voy a comprar la de la General Motors, de la Ford, teniendo al lado otro auto que es bueno y barato. Entonces, allí te olvidas tú de tu color, de tu bandera, de tu producto de bandera, nada. Yo también actuaría así siempre, ¿no? A mí no me interesa de qué país venga, sino que sea un carro bueno y barato, de acuerdo a mi capacidad de compra, por supuesto, ¿no? Entonces, eso percibió la industria japonesa y empezó a producir, los estaba quebrando. ¿Qué tuvo que hacer? Y esto lo van a seguramente los que han llevado ya el curso de Economía Internacional o están llevando, si han leído el libro de Krugman, eso está explicando. ¿Qué tuvo que hacer la industria, en este caso el presidente norteamericano, para proteger a la industria norteamericana? Tuvo que fijar cuotas a la industria japonesa. Señores, tantos miles de autos este año me vende usted, no más. Eso es, ahí está, si leen a Krugman, ahí les está explicando eso. Por eso es que les estoy diciendo que otro economista estudió ese caso, ese problema, ¿no? Pero todo, ¿por qué? Porque el secreto de la industria japonesa está en esta situación. Vamos a ver, en su organización industrial. Los japoneses recurren mucho más que los estadounidenses a la subcontratación, llamado también maquila, ¿no? ¿Cómo se explica el éxito de Toyota con la subcontratación? ¿Cuál es la experiencia japonesa en términos más generales? Aquí trataremos de obtener una idea general. Va a explicar eso, va a dar respuesta a esas preguntas, Williams. Y dice así, ¿no? La Toyota ha formado una relación recíprocamente rentable y durable con sus maquiladores. O sea, como da en subcontrata, entonces tiene que haber esas empresas que reciben por subcontrata, ¿no? De la Toyota encargos, o sea que tú me produces llantas, tú me produces la carrocería, tú me produces el chasis, tú me produces esto. De eso se está tratando, ¿no? De eso está diciendo. Entonces son terceros los que producen las partes de un auto. Toyota inicia la fabricación de automóviles en 1937. Fíjense, a 1937. La Segunda Guerra Mundial fue entre el año 1900, si más no recuerdo, 1942 al 45. O sea, casi 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial, el Japón ya estaba produciendo sus autos. Y sus relaciones con muchos de sus maquiladores datan de esos primeros años. Entonces, fíjense, actualmente esos maquiladores siguen subcontratando con la Toyota. ¿Cuántos años? Saquen la cuenta desde 1937 hasta el año 2021. ¿Ah? Estamos hablando de más de 60, 70 años. Y siguen, miren, ahí no han roto, no han cambiado nada. Está diciéndonos eso, ¿no? Gran parte de sus maquiladores datan de esos primeros años. En esos años la industria automotriz estuvo bien establecida con una tecnología dada
y que esta se podía tomarse prestada y consiguientemente las relaciones de contratación podían establecerse. Las condiciones iniciales de Toyota eran diferentes de los que afrontaron quienes primero entraron a la industria. ¿Ah? Obviamente, ¿quiénes entraron primero a la industria automotriz? Los norteamericanos. La Toyota es después. Destino común. Toyota subrayó desde el principio que la compañía matriz, sus subsidiarias y sus maquiladores afrontan un destino común. Se alentaba así las partes a considerar la relación como un vínculo a largo plazo. Ya, pues, yo tengo relaciones contractuales con mi abastecedor de carrocerías. Yo tengo una relación contractual con mi abastecedor de puertas, ventanas, chasis, llantas, ¿no? Y todo de largo plazo, pues estamos hablando más de 60 años, ¿no? 70 años. Y la Toyota sigue estableciendo esas relaciones, esos vínculos con sus subsidiarios, con sus abastecedores, con sus maquiladores, ¿no? A pesar de una aureola generalizada de buena voluntad, se respeta el razonamiento del costo de transacción. Ajá, esto es un aporte interesante. Toyota realiza, o sea, está presente también los costos de transacción en la Toyota, solamente que son bien claros cómo reducimos los costos de transacción en base a voluntades, en base a transparencia, en base a relaciones contractuales. Toyota realiza inversiones estratégicas y muy específicas, o sea, altamente especializadas, eso me está diciendo, o idiosincrásicas. Además, la renovación de los contratos para incluir el trabajo realizado por contratistas externos jamás son automáticas. No son automáticas. Todos son basados en contratos, o sea, relaciones bilaterales. Los contratos anuales están siempre sujetos a la disciplina de la licitación competitiva. Este es otro aporte importante. Ya pues, dicen, tú eres mi abastecedor por 70 años. Pero aquí viene la gracia. La Toyota, para contratar, primero observa el mercado. ¿Y cómo está el mercado, no? De los que producen carrocerías, de los que producen llantas, ventanas. Es competitiva, dice. O sea que hay ofertantes que están ofreciéndote. Entonces la Toyota dice, ya voy a contratar, pero en este caso voy a ver cómo está el mercado, los precios. Si tú me estás abasteciendo con precio alto, mejor me voy con otro maquilador. Subcontrato a otra empresa en otros términos, ¿no? A eso nos está diciendo que los que están ofreciendo partes a la Toyota están bajo relaciones competitivas, la licitación competitiva. ¿Cómo que hacen ahorita también? Ustedes tienen que observar bastante. Por ejemplo, ahorita el Estado permanentemente juega con licitaciones públicas. Y justamente por eso en la tercera parte vamos a estudiar la teoría de la venta por, ¿cómo le vamos ¿cómo se llama esta? Al crédito, al martillazo, ¿no? ¿Quién da más, quién da más? Eso es lo que vamos a estudiar, es todo un modelo. Hasta 2 capítulos hay sobre ese tema. La vamos a estudiar, hay escuelas inglesa, holandesa, así vamos a estudiar eso. Pero por el momento estamos hablando de eso, ¿no? De que hay licitación competitiva al martillo, ¿no? Y se evita así con eso la dependencia exclusiva de alguien, ¿no? Porque si tú te haces dependiente de alguien, te va a subir los precios. Tienes que evitar eso. La Toyota cuidaba eso siempre, ¿no? Evitar la dependencia de una sola. Mejor hago subcontrata con 3, 4, 5 empresas y así los hago competir y voy a seguir subcontratando a que me siga vendiendo a un precio menor, ¿no? Así dice, se evita la dependencia exclusiva adhiriéndose a una política de 2 vendedores, mediante la cual Toyota divide el trabajo entre 2 o más proveedores. Ocasionalmente, Toyota fabrica y compra, pero esto es raro.
Muy raro es que la Toyota fabrique todas las partes. Todo es subcontrata. O sea, en otros términos, la empresa Toyota es una ensambladora. Todo se abastece de las otras empresas. Ahí está el secreto. ¿Y cómo es la gobernación? Bajo relaciones de subcontrata y maquila, ¿no? Muchas maquiladoras de Toyota venden casi toda su producción anual a Toyota. Punto uno, ¿no? Su dependencia se refuerza por la naturaleza de la inversión específica del sitio. Dependencia, naturaleza, de inversión específica del sitio. O sea que tampoco no tienen que estar muy dispersas. Las plantas tienen que estar muy próximas para reducir costos de transacción, ¿no? Perdón, para reducir costos de transporte. A eso se está refiriendo inversión específica del sitio. Lo que es especialmente importante. Así pues, aunque la planta del equipo y la mayor parte de la fuerza de trabajo de los maquiladores no están muy especializados. La ubicación de las plantas en la vecindad son vecinos inmediata de las plantas ensambladoras. O sea, donde están las plantas ensambladoras tienen que localizar los, los subcontratistas su planta. Toyota los aleja de otras actividades manufactureras. O sea que esos también tienen que especializar, los subcontratistas o maquiladores tienen que estar altamente especializados, con fines también de reducción de costos de transacción. Los proveedores se ven así expuestos a un riesgo de expropiación. O sea que si se hacen los muy vivos los proveedores, la empresa Toyota lo puede integrarlo, ¿no? Lo puede expropiarlo, claro, por supuesto, dentro de las normas, ¿no? La elaboración de salvaguardas contra el oportunismo suele beneficiar a las dos partes que intervienen en una negociación. Este es clave, ¿no? Cuando haces contratos, cuando tú tienes maquiladores, haces tus contratos. Estructuras de gobernación, pues estamos viendo la gobernación, cómo se gobiernan esas transacciones. Está basado en contratos. Pero la relación es distinta a la norteamericana, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estas relaciones con los subcontratistas datan de décadas, ya se conocen. Eso reduce el costo de transacción, porque como ya se conocen, ya no hay conductas oportunistas, o por lo menos se minimizan, ya no hay oportunismo. Miren, basado en confianza, décadas de tener relaciones contractuales con sus proveedores, décadas, se reducen costos. Un tipo de garantía es el desarrollo de una maquinaria para registrar en forma más correcta y confiable los efectos de reputación y para compartir las experiencias entre las partes interesadas. Nosotros generalmente no valoramos mucho nuestra reputación cuando es determinante. Claro, en una sociedad como la nuestra tienes que cuidar tu reputación. Por ejemplo, a mí me inspira desconfianza el señor Acuña, un empresario que tiene plata como cancha, pero tiene pues este señor mucho dinero, pero no ha declarado. Por ejemplo, dice tiene una mansión en España y no ha declarado. Y de eso siempre está, y por eso lo quieren justamente cerrar. Este es público, por eso estoy comentando, ¿no? Por eso es que no le quieren dar pase para que continúe en carrera a Acuña. Genera desconfianza. Y como tal, si tú vas a votar por él, también te va a generar desconfianza. Entonces ahí está su error de Acuña. Lo que él debía haber es actuado de una manera más transparente posible, porque
Desde el momento que le han dicho que usted ha plagiado su tesis de doctorado, ya él tendría que cuidar su reputación, ¿no? Pero sigue pecando, ¿no? Descuidando su reputación. Entonces, con eso, desconfío. Por eso es que no es por casualidad que están abajo, ¿no? En las preferencias. No despega. Genera dudas. La organización colectiva sirve a menudo para este propósito. Estamos hablando no de una organización bilateral exclusivamente. ¿Por qué razón? Porque al final termina siendo bajo una relación bilateral, ¿no? Pero ojo, la licitación lo hiciste de manera competitiva, has invitado a un conjunto de empresas y de esas has escogido una. Obviamente, seguro al que lo conoces más, a tu casero, por eso decimos casero, ¿no? ¿Qué cosa es un casero? Es justamente otra forma de estructura de gobernación de confianza, basada en confianza, el casero. Casero, ya te conoces, pues. Por eso yo cuando era estudiante me enseñaron alguna vez la industria japonesa, pero no bajo este enfoque. Realmente tonterías, ¿no? Porque estudiarlo bajo este enfoque de la teoría de los costos de transacción cambia la historia. Entonces recién descubres el éxito de la Toyota, la reputación, la confianza. La asociación de proveedores sirve para los propósitos de la organización colectiva. Fíjense todavía, los proveedores tienen una asociación de proveedores, están organizados, no hay informalidad, no hay mercado informal. Para nosotros sí pareciera normal la informalidad, pero no es así. Perdemos todo el mundo con la informalidad. Porque si lo hiciéramos así como hay asociación de proveedores, de una manera más colectiva, más transparente, entonces las relaciones contractuales son menos costosas, más rápidas y basadas en confianza. La maquila en términos más generales. La Toyota depende mucho de la maquila, o sea, de la subcontrata, ¿no? Sin embargo, al igual que en los Estados Unidos, enfrentan también a las decisiones de fabricar o comprar. Como cualquier otra empresa, pues tiene que fabricar o comprar los insumos, ¿no? Lo que difiere son los márgenes. Ahí está. ¿Quién te vende a menor precio? Los peligros de la negociación son menos severos en Japón que en Estados Unidos, porque en aquel existen frenos culturales e institucionales contra el oportunismo. Ahí está el secreto del éxito de la Toyota, porque tiene frenos culturales. Por supuesto que también entre los japoneses siempre habrá pues, oportunistas, ¿no? Que te quieren engañar y mentir. Pero si los haces competir, los obligas a que ellos también pongan todo, ¿no? Sobre la mesa, no tengan nada escondido, entonces se hace más transparente. Siempre hay, pero como estamos hablando ya de instituciones, por ejemplo, la Asociación de Proveedores, ¿no? Ya es una institución privada, porque esa institución te garantiza por cualquier transacción, ¿no? Entonces, eso reduce oportunismo. La negociación. Los empresarios japoneses hacen más hincapié en la construcción de una relación personal que en la elaboración de un contrato detallado. Mire, relaciones personales, confianza, eso que le estoy diciendo. La cultura del japonés es así. Por eso es cuestión de que yo también aprendí recién, no voy a decir que tenía esa claridad hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Sino que ahora ya acumulado mucho conocimiento y cuando ya veo hasta en películas, por ejemplo, van a ver ustedes nada más en las relaciones japonesas, acaso no estamos viendo, hasta en las películas ahí de, los chinos, siempre estamos viendo que los negocios están haciendo en un casino, en un bar, en un restaurante, donde están atendidos por las geishas, ¿no? Eso es parte de su cultura.
Eso no es prostitución, eso no es nada, sino es así la cultura de ellos, ¿no? Ya, B, la negociación entonces establecida culturalmente, ¿no? En base a su cultura. Y lo que dice algo interesante acá me estaba olvidando. Todas las decisiones la toma el grupo antes que el individuo. O sea, siempre se toma el acuerdo en conjunto y no decisión unilateral, ¿no? De ordinario no se consulta a los abogados durante las negociaciones. Eso también es otro de los grandes aportes. Williamson dice también, ¿no? Si tú hicieras tus estructuras de gobernación institucionalmente en el orden privado, no tienes por qué recurrir al abogado, a las instancias judiciales, ¿no? Y si es que se te va a presentar conflictos, ya será pues, en otra instancia. Pero acá no necesitamos abogados. Y por eso es que también vamos a ver más adelante, lo dice, que en las negociaciones en Japón, poco abogado, mientras que en Estados Unidos, mucho abogado. ¿Qué implica eso? Que hay mucho conflicto en Estados Unidos y necesitas de abogados para que te resuelvan los conflictos, ¿no? O sea que siempre hay oportunismo, pues, más en los Estados Unidos que en el Japón. El litigio. En términos per cápita, hay un juicio en Japón por cada 20 en los Estados Unidos. No, acá está es el litigio. En términos per cápita, hay un juicio en el Japón por cada 20 en los Estados Unidos. 1 a 20. O sea, más conflictos tienen los Estados Unidos en las negociaciones empresariales, por supuesto, ¿no? Que en el Japón. Es mínimo en el Japón. Los japoneses prefieren la transacción a la confrontación y que el proceso de análisis y consulta es a menudo más importante por sí mismo. Entonces, consultas, análisis, eso es lo que más ellos van a llevar más tiempo que entrar en confrontación. Entonces, hay menos litigio en la industria japonesa. Hasta allí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si quieren, estoy abriendo por el chat. También pueden preguntar si no tienen fluidez en la comunicación. Profesor, Sí, pregunta. más que pregunta, tal vez sería una deducción viendo todo lo que hemos estado avanzando. De mi parte, tal vez yo entiendo que este modelo no sería aplicable, no sé, a todas las sociedades. Em, Debe tal vez existir un alto grado de cultura, instituciones fuertes que protejan toda esta teoría. En un país como el nuestro, con tanta corrupción, no sé, me parece un poco mm, tal vez utópico poder llevar a cabo las ideas de Williamson. Me parece que es muy buena esa tu reflexión, ¿no? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Sería una utopía la teoría de Williamson en nuestra sociedad? Ese es el comentario de, perdón, ¿quién ha intervenido? No lo tomado en cuenta. Jonathan Cusi. Jonathan. ¿Alguien más que quiera participar? Vayan pensando un par de minutos, me dan. Aquí creo que merece una buena reflexión. Primero, hay varias entradas, pero como nosotros somos académicos, estamos siempre tratando de plantear el problema del conocimiento, entonces nos abstenemos de hablar políticamente.
Aquí tenemos que hablar con ciencia, ¿no? Si tienen suerte conmigo, llevarán ustedes el curso de política económica. Ahí les voy a enseñar tu pregunta, pero desde el punto de vista político. Pero ahora por el lado científico, ¿qué nos está diciendo Williamson? Que hay estructuras de mercado. Y con fines de explicación dice, pongamos dos tipos de mercados, el de la organización del mercado y el de la organización interna, o sea, de empresas. Tienes dos mercados alternativos. Y en esos dos mercados alternativos tiene que haber relaciones contractuales, tiene que haber estructuras de gobernación, sea en un mercado o en el monopolio bilateral. Así funcionan los mercados. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué en el Perú no tenemos esos mercados? Está funcionando esos mercados, por supuesto que hay, pero es mínimo. El 70% es informal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desde ese enfoque, tú mismo, Cusi, Jonathan Cusi, dices, ¿no? ¿Qué tienes que hacer al respecto? ¿O qué tendrías que hacer? ¿O qué tendríamos que hacer ya en el conjunto? ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer las instituciones, que tú mismo en algún momento lo has dicho. Tenemos que empezar a construir instituciones fuertes, con estructuras de gobernación que se cumplan. Reducir al mínimo la conducta oportunista. Y todo eso se da pues en el mundo informal. Por eso no nos conviene hacer a nosotros entrar a la informalidad. Tendríamos que estar basados siempre en estructuras de la formalidad institucionalmente construidas. Por eso que eso siempre, esta mañana a primera hora, eso les he comentado. Desgraciadamente nosotros como sociedad hemos perdido los valores. Esta mañana, justamente por coincidencia, escuchaba también por comentarios en la televisión, ¿no? Que es una pena que nuestra sociedad esté en descomposición, ¿no? Y por culpa de los políticos, la corrupción principalmente. Y todavía decía el comentarista, ¿no? Y un experto, no cualquiera, decía, si quisiéramos construir generaciones en valores, necesitamos mínimo 13 años, 13 años. Porque la conducta la puedes cambiar, dicen, ¿no? Y efectivamente, las conductas humanas la puedes cambiar con leyes, presiones, ¿no? Pero los valores no. Por eso yo, exagerando, digo siempre, hasta en nuestros genes, las nuevas generaciones ya conllevan la mentira, el engaño. Y hasta cierto punto yo no tampoco exagero, ¿no? No me estoy yendo al otro extremo. Porque cuando justamente, y eso hace poquito, ¿no? Siempre estamos escuchando en Navidad, que Jesús nace no, pero ya viene como Salvador, para sacrificarse, para, para limpiar nuestros pecados. Y es que efectivamente cada individuo ya tiene, cuando nace ya tiene los pecados, está en sus genes, en su conducta, ¿no? En sus comportamientos. En la cultura mismo así está, ¿no? Entonces hay que empezar a construir valores dentro de esa sociedad, ¿no? Y por eso no por casualidad decir la honestidad, la honradez, ¿no? La reputación. Porque un sinvergüenza como los 4 o 5 presidentes que tenemos no tienen reputación, pues. Y hasta justamente para evadir la justicia te matas, te suicidas, y cobardemente, ¿no? Entonces, de ese tipo de valores tenemos que estamos aprendiendo, y eso es lo que hay que cambiar totalmente. No puedes. Yo, sinceramente, yo como pertenezco a otra generación, que yo en mi época, yo he desarrollado en valores, porque si no, también yo tenía oportunidades de estar, por ejemplo, en distintos cargos públicos.
Pero siempre he renunciado porque sabía que el medio social me va a absorber, ¿no? Y me va a corromper, me va a absorber así, aunque no quiera. Entonces, sabiendo bien que está así, mejor me retiro, no entro. Y hago lo que más me gusta, la academia, ¿no? Pero así tendrían que actuar ustedes. Cambiaría vuestra forma de ser. No solamente la conducta, como digo, ¿no? Sino los valores, la honradez, ¿no? Y la única manera, por eso siempre digo, ¿no? Hoy en día, ¿por qué yo crecí en valores desde niño? Porque fuertemente he tenido yo convicciones religiosas, católicas, ¿no? Desde mis abuelos. A mí me decía, el ojo de Dios todo lo ve. Yo tenía 7 años. Entonces, querer robarme el lapicero, el borrador o cualquier material de mi compañero, podía engañarlo a mi compañero, pero eh, no a Dios, porque me está viendo. Entonces es moral. Miren, una cuestión espiritual, pero me está corrigiendo, me está, me está obligando a una vida ordenada, de respeto, de confianza. Entonces, ese valor cristiano a mí me ha permitido mantener mis valores. No sé si ustedes, cómo será el grado de espiritualidad que ustedes tienen, pero si lo hacemos así con convicción, el ojo de Dios todo lo ve. Entonces, no puedes mentir, no puedes engañar, tienes que ser siempre respetuoso de los demás. En mi época, en toda mi primaria, las cosas lo dejábamos en clases. Borradores, lapiceros, todo estaba así, ¿no? A ver, cuando estaba en clases, por supuesto ahora no. Dejen muchas cosas en vuestra aula. En segundos ya desapareció. A ver, dejen un celular sobre la carpeta. Ya desapareció. Pero en mi época no había así. Lo podías dejar, ahí estaban las cosas. Pero admito, cuando ya estaba en los últimos años de mi secundaria, ya aparecía esos robos. Entonces dije, en ese recuerdo, ¿no? Como ya se está perdiendo valores. Y peor aún, pues, inclusive, cuando a mí me sorprendió, yo me escandalicé, ¿no? Cuando yo a mi hija la hice estudiar en un colegio particular y se perdió sus cosas. Perdón, un minutito. Como venía comentando, ¿no? Ya en estas décadas de vuestra generación, a mi hija lo tenía en colegio particular y todavía religioso. Y se robaban las cosas, ¿no? A mi hija le robaron sus cosas. Para mí fue un escándalo. ¿Cómo niñas, supuestamente, que están ahí en colegio particular, con padres que tienen altos ingresos, no van a ser porque en el colegio particular no estudian pobres, ¿no? Pero están robando las niñas, ¿no? Entonces, ¿qué clase de sociedad la tenemos ahora? Ahí está uno de los grandes problemas. Y esa es la preocupación del Estado actualmente. Están sacando varias leyes. Estoy estudiando, les dije, gestión pública, y están sacando leyes justamente que apuntan a eso. ¿Cómo vamos a, por ejemplo, la ley de la Contraloría General de la República, ¿no? Para que no malgasten, no roben los bienes públicos. Se está reforzando aún más, ahí están sacando más leyes. Y en todo el sector público.
pero eso solamente regula conductas. Con las leyes regulas conductas. Tu actuación, tu comportamiento, pero tus valores. A la fuerza, por no perder tu chamba, vas a tener que ser puntual, vas a tener que estar trabajando, te exigen, ¿no? Productividad, todo eso. Pero está yendo en contra de tu forma de ser realmente, porque tu valor no es tan irresponsable, ¿no? Porque si tuvieras valores de puntualidad, tú estás a la hora de responsabilidad, otro valor, pues también vas a cumplir con tus funciones. Como que estoy ahora como docente, ¿no? Tengo que cumplir mi función, mi obligación. Tengo que hacer de la mejor manera posible. Eso se llama ética. Entonces, la ética tiene su principio pues, en la moral. Entonces, la moral es lo que hace el individuo, la persona. Entonces, las instituciones hoy en día tienen que fortalecer, tenemos que erradicar la informalidad. Porque ese 30% que tenemos formal son los únicos que pagan impuestos, que están, ¿no? Operando en el mercado. Y por eso es que somos pobres, por eso tenemos todos esos problemas. Entonces no es que justamente la teoría de Williamson justamente nos está exigiendo las cosas que tenemos que hacer, nos está diciendo, hagan esto. Así tienes que tomarlo en cuenta la teoría. No es que la teoría mecánicamente, como el papagayo, eso que siempre les decía, ¿no? En microeconomía 2, ¿saben qué cosa hacía? Yo dictaba microeconomía 2, el primer día de clases, así decía. A ver, señores alumnos, si quieren aprobar el curso, hay otra forma de aprobar el curso. Ya les pongo 20 en los 3 parciales, 20, 20, 20, promedio 20. Si me traen solamente un papagayo que diga oferta y demanda, tráiganme un loro que diga oferta y demanda, en clases, ¿no? Y no saben cuánto ganarían todos el resto de los compañeros. Porque la primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre tú, Cusi, que estás hablando, también has hecho la pregunta? ¿Cuál sería la diferencia entre un papagayo que dice oferta y demanda con lo que acabas de comentar? No es cuestión de aprenderse de memoria y decir como el loro, oferta, demanda. Entonces, si dice oferta, demanda, entonces el loro es economista, ¿o no? Si de eso se trata de decir oferta, demanda, entonces el loro también es economista. ¿Cuál es la diferencia entre una persona economista? Que nosotros somos analíticos, pensamos, planteamos el conocimiento de una manera más científica. Y el conocimiento de cualquier problema tienes que elevarlo a un nivel de conocimiento científico para resolver ese problema. Entonces, científicamente lo que nos está diciendo William, hagan esto. Porque esto es lo que está sucediendo, ¿no? En esas industrias que operan en distintos países del mundo. Entonces, justamente, la informalidad, aquí te está castigando, te está diciendo, tienes que haber estructuras de gobernación, todo tiene que estar gobernado, sea en forma del mercado o en forma bilateral, o en forma de organización de mercado interno, así se habla. O sea, nuevamente, y merece volver a eso, nuevamente, a esto me estoy refiriendo. Observen bien, este es lo que nos está diciendo. Acá tienes los dos ejes, los costos burocráticos de la gobernación interna, negociación bilateral, o también puedes recurrir a los costos de gobernación de los mercados. Pero en ambos hay instituciones y en ambos se logra eficiencia. Pero cada uno son específicos. En este caso, lo específico va de la mano con el indicador de la especificidad de los activos, la alta especialización. Cuanto más sofisticado, más complejo es la industria, necesitas de la especificidad de activos. Y cuando es menos especializado, tranquilamente puedes recurrir al mercado. Y en ambos reduces costos.
con esto que les estoy comentando es que hay que saber utilizar la teoría, hay que aplicar la herramienta. Estas son herramientas de análisis, son herramientas de análisis. Y otra cosa, también podría aceptarlo, porque yo también pensaba, cuando era estudiante de economía, yo también estudié estudios generales, en mi época ya hubo estudios generales, pero ya estaba en tercer semestre, cuarto semestre. Entonces, ahí lo que decía era, no, en ese momento había una dictadura en la UNSAG del comunismo, en mi época, todo era comunismo. Entonces, hasta se atrevían a hacer muchos dirigentes estudiantiles, ¿no? ¿Para qué estudiamos la teoría neoclásica? Lo que deberíamos estudiar es la economía marxista. Entonces, deberíamos poner, mínimamente tenemos que tener 50% de economía marxista, 50% de teoría neoclásica. Así lo dijo un dirigente estudiantil inclusive, cuando estábamos discutiendo sobre el nuevo plan curricular. ¿Qué tal si hubiéramos hecho caso a esa época? Les estoy hablando de la época de los 80s. De los 80s. Entonces, ¿qué cosa hubieran estudiado economía marxista? ¿Para qué le sirve? En una economía social de mercado, ¿para qué sirve la economía marxista? Estamos en una estructura social distinta. Entonces tenemos que tener estas herramientas. Salvo que en esa época se pensaba como sendero luminoso, ¿no? Mejor barremos con todo lo que es imperialismo norteamericano y de mercados capitalistas y entramos con comunismo. Pero ahora están como esos países comunistas, ¿cómo están? ¿Acaso no están nuevamente retomando el mercado? ¿No están acaso dentro del sistema de mercado internacional? Entonces tampoco no se puede ideologizar la teoría, ¿no? Tienes que hacer ciencia y cuenta la ciencia. Y eso es lo que tenemos que propender todos. Nada de ideologías. La ideología está justamente en la calle, afuera, donde están haciendo campaña los políticos. Allí sí tenemos que discutir de ideología y tiene que discutirse bien. Pero acá es academia, es conocimiento, es ciencia. Entonces, las cosas no se aplican mecánicamente, no se dice, esta teoría no sirve, porque no está en nuestra realidad. Eso es lo que has querido decir tu Cusi. Y eso no es correcto, esa forma de pensar no es así. Todo lo contrario, tenemos que hacer que la sociedad moderna esté siempre acorde al desarrollo de la economía globalizada del mundo. Y tenemos que estar a esa altura. Porque si no estamos a esa altura, estamos atrasados. Y nos convertimos como un país africano donde la corrupción manda ahí y todos en extrema pobreza, en miseria. ¿Algún otro comentario? Otra cosa, también esto que estamos viendo son pues, experiencias de otros países, Japón, Estados Unidos, pero no estamos lejos tampoco, nosotros tenemos industrias. Por eso les puse el ejemplo de la cerveza, de la Bacus. ¿No? Esa forma de fusión está apuntando más a la concentración industrial, o sea, al monopolio, y que daña justamente el bienestar de la sociedad, porque todo lo que hacemos apunta siempre finalmente a buscar el bienestar, ¿no?, de la sociedad. ¿Algún comentario más? Pero te felicito, Cusi, tu reflexión es buena. Profesor, ¿sabe qué quería decir algo? Sí, sí, Eh, mucho. em, Quería aclarar que yo no era de la idea, no estoy en ningún momento desmereciendo las ideas de Williamson. Por algo, no es Nobel de Economía, ¿no? A lo que yo iba es que me parecía un poco difícil implementar las ideas.
implementarlas. Como usted dice, Japón, pucha, es otra sociedad, moralmente hablando, sus valores, su ética, su sistema de instituciones. En el Perú está que aflora por todo lado la informalidad, la corrupción que es un gran cáncer de nuestra sociedad. Correcto. Eso, si apuntabas a eso, eso es correcto. Eso es correcto. Desgraciadamente, ¿qué cosa nos mata? La corrupción. Es un cáncer, desgraciadamente. Entonces, ahora ustedes, como estudiantes de economía, estamos encontrando los lados débiles de la política y el problema de nuestra sociedad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en portadores del cambio. Cada uno somos portadores del cambio. Y está en nuestros hombros la responsabilidad también del pensamiento de nuestras familias. Hacerles notar, ojo, ¿por quién vas a votar? Entonces, vota por lo menos corrupto. Porque esté limpio, no por lo menos corrupto, porque siempre hemos votado al final por el mal menor. Por eso es que ahora estos políticos están pensando así. Nosotros queremos que pase la Keiko a segundo, a la final, ¿no? ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta cualquiera le va a ganar a la Keiko. ¿Por qué? Porque la sociedad sabe que la Keiko es corrupta. Entonces nunca vamos a tener una... Si, eso va a ser fatal el día en que salga cualquiera de estos, ¿no? La Keiko, Humala, todos los que tienen procesos. Si los elegimos de presidente, no, la población no ha aprendido. No ha aprendido la población. Por eso que ahora por eso que ahora tenemos unas mejores condiciones. ¿Por qué? Porque los corruptores, o sea, los empresarios que corrompen a los políticos, no van a poder financiar ahora. Y lo van a financiar, va a ser mínimo. Y ese mínimo, si sale y se hace alta propaganda, es el que quién está financiando. Entonces, los políticos ahora tienen temor de entrarle así, otorgando dádivas. A la Acuña le han sacado en la anterior campaña justamente porque estaba dando dádivas. Él tiene plata como cancha y puede regalar a los pobres, y los pobres van a votar por él. Y esa forma de votación, de elección, es justamente la peor, ¿no? Por está prohibida hasta por ley, está penalizado. No se puede dar dádivas, está penalizado. Pero aquí se soporta todas las cosas. ¿Por qué? Porque están en el poder muchos que esconden, ¿no? Esas cosas. Entonces ahora tenemos que saber elegir en otras condiciones. Que nadie tiene que tener ningún tipo de proceso judicial. Tienen que ser los limpios. Para que ellos promuevan también con moral, van a decir ética profesional, ética en la política, ética en todo, ética en todo. Pero un corrupto no puede hablar pues, de ética ni de moral, porque tiene el rabo de paja. Entonces, eso ustedes empiecen a enseñar para estas elecciones. Si queremos hacer cambio, tenemos que empezar de ahora. Y por supuesto, va para ustedes la reflexión de que no es bueno mentir, engañar, robar, esas cosas, ¿no? Mejor somos institucionales. ¿Qué cosas? Bueno, en política económica les puse una pregunta de examen de 5 puntos. Y les he preguntado justamente sobre institucionalidad. ¿Por qué porque les he enseñado cómo se elaboran, ¿no? Grandes proyectos de política económica? Eso, por ejemplo, grandes proyectos son pues, el aeropuerto de Chincheros, el gasoducto, el Hospital Lorena, de eso estamos hablando, ¿no? La elaboración de la política económica, ¿no? Y ahí le pregunto, ¿por qué fracasan? Y la respuesta tenía que haberme dicho 3 palabras. Incumplimiento de las normas, reglas. El problema de la institucionalidad es que no cumplimos leyes, normas. Ese es otro de nuestros grandes problemas. Y está eso en nuestra conducta. Y también está en nuestra forma de ser, en nuestra cultura. Echa la ley, echa la trampa. Dada la ley, echa la trampa. Eso es lo que así está en nuestra sociedad. Y eso no puede ser así. Una norma, una ley que es por buena o mala que sea, tenemos que cumplir.
Y eso es otro de los consejos que se los doy. Ser institucionalista es ser respetuoso de las leyes. Así de simple ese es el concepto. Y así tenían que haberme dado esa respuesta. Y apenas me han respondido algo de 40 alumnos, me han respondido 4 o 5. Jalados. Y tenía que jalarlos, porque si estamos en una sociedad corrupta y tenemos que tratar de superar ese problema, tenemos que aprender esos conceptos. Así que, si llegan a ser mis alumnos en política, tendrán que estar también aceptando mis principios, ¿no? Porque también toda persona tenemos principios. Y mi principio fundamental, como soy institucionalista, ¿no? Es mi principio. Ya me he olvidado de qué cosa será derecha y qué será izquierda. Porque eso no cuenta, porque tanto de izquierda y derecha son corruptos los dos. Si me preguntan, ¿y cuál es su ideología? Mi principio está basado en institucionalidad. Y tengo que hacerlo porque eso es lo que les estoy enseñando a ustedes. Porque yo no soy papagayo, no repetir así de palabras nomás, oferta, demanda, no, yo tengo que también comportarme como institucionalista, tengo que actuar, mi comportamiento, mi conducta tiene que estar dentro de ese contexto. En otros términos, tengo que practicar lo que yo digo. Muy bien, creo que por ahora basta porque tenía que entrar a esto de los límites de la empresa, que este es otro tema muy interesante también. Esto también es un tema bastante importante para vuestro conocimiento. En otros términos, ¿hasta dónde debe crecer una empresa? Porque estamos viendo empresas gigantes. Tenemos varias empresas peruanas que están incursionando en mercados internacionales, están creciendo. Eso es lo bueno, ¿no? Muchas empresas. Por ejemplo, la leche Gloria ha fracasado, pero sus intentos han sido buenos. Ha querido ya entrar con su exportación de leche Gloria en Panamá y no sé en qué otro país más, ¿no? De eso se trata. Nuestras empresas tienen que crecer. Si queremos vivir, tenemos que desarrollarnos. Es que nuestras empresas también tienen que ser exportadoras, tienen que ser gigantes, tienen que seguir creciendo. Pero ¿cuál es su límite? Ahí está la pregunta. La responderemos en la siguiente clase. Aquí nos quedamos. Muchas gracias por vuestra atención.